Entonces, vamos a dar lectura a tres versículos en los que vamos a meditar esta noche, y estos están en el capítulo 2, versículo 40 al 42. Y estos ya hemos hablado algo de ellos, pero démosles lectura porque quiero que meditemos en algo que encontramos allí esta noche. Y dice: y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Si lo recuerdan, un cristiano es alguien que ha sido completamente cambiado, como fueron estas personas en el libro de Hechos, completamente transformados. Hemos visto que estas personas que estaban presentes cuando Pedro predicó ese sermón se convirtieron. Y si recuerdan, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando se convirtieron? Lo primero, si lo recuerdan, fue que se separaron de la perversa generación en la que se encontraban. Sed salvos de esta perversa generación. Es un mandamiento que se les daba, es que se separaran, y eso fue lo que hicieron. Se separaron del mundo. Pero no solo se separaron de esa perversa generación, sino que se unieron a la iglesia, y de esto estuvimos meditando la semana pasada. Es decir, que en esa nueva vida, en esa nueva naturaleza que recibieron, se manifiesta separándose y uniéndose a la iglesia. Se añadieron y estaban juntos y continuaban juntos, unánimes. Pero esta separación no se hizo solo con el propósito de no estar más en el mundo. Tampoco esa unión a la iglesia se hizo con el propósito de meterlos en una burbuja para que nada les tocara. Nada de esto. Se quedaron todavía en el mundo, porque el mundo los necesitaba. Y el mundo necesita gente cristiana hoy, por supuesto. Por eso, a la luz de lo que dice Lucas acerca de estas personas en Hechos, yo les pregunto, ¿son ustedes como ellos? Aquí están los primeros cristianos, eso es lo que encontramos acá. ¿Se ajustan ustedes al patrón que ellos establecieron? ¿Ha dejado el mundo y se ha convertido en un miembro de la iglesia cristiana? Estos hombres dejaron el mundo y se han convertido en miembros de la primera iglesia. ¿Y saben para qué? ¿Para qué se unieron? ¿Se han preguntado? Aquí están estas personas que han salido del mundo, que se han unido al grupo de personas llamadas discípulos. En ese momento eran 3,000 y ellos estaban formando en ese instante la primera iglesia. ¿Y para qué se unían? ¿Qué hacían allá? ¿Qué les estaba ofreciendo la iglesia? Hoy muchos cristianos, o que se llaman cristianos, los domingos se reúnen para eventos sociales, para representaciones dramáticas, para conferencias de política, de literatura, de sociología, para un concierto musical también. ¿No es así? ¿No les parece? Hay muchos lugares que es así. Pero no era lo que hacía la iglesia primitiva. Y hoy no es mi propósito de denunciar estas cosas que hacen otras iglesias, pero sí quiero mostrar cuán alejados están de lo que era la verdadera iglesia cristiana. Si las reuniones dominicales son para hacer las cosas del mundo, piensen en esto, si para eso hacen las reuniones dominicales, ¿por qué no más bien se quedan en el mundo? Ellos lo hacen mejor. Hay iglesias cristianas que hacen el ridículo cuando intentan traer al mundo a sus iglesias. Muchos de esos conciertos musicales de rock cristianos se ven como tontos al lado de los profesionales, los que en realidad se hacen rock. Yo pienso que si quieren hacer actividades como esas, entonces vayan y las organizan y participan con ellos, con los profesionales, con los maestros del mundo. Los que hacen esto en estas iglesias, casi que diría que ni siquiera son iglesias cristianas, son una farsa.
Hoy no quiero defender la cristianidad ni abogar por ninguna sección en particular de la iglesia o cualquier iglesia local en particular. Lo que quiero es que piensen y que tengan una imagen de lo que era la iglesia en el Nuevo Testamento. Esa es la única iglesia que debemos reconocer. Esas personas que se separaban y llegaban a la iglesia no lo hicieron para ser como el mundo. No estaban buscando traer el mundo a la iglesia. Y si queremos un verdadero avivamiento, como lo que sucedió en la iglesia después de Pentecostés con esos creyentes, las cosas del mundo es lo primero que hay que sacar, dejarlo afuera. La gente, una vez es creyente, lo primero que demuestra es que ya no está interesado en las cosas del mundo. Una iglesia que recurre para existir en las cosas del mundo está completamente en oposición a lo que era la iglesia del Nuevo Testamento. Noten el texto. Y se dedicaban, noten el texto ahí, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración, versículo 42. Esas son actividades puramente espirituales, ahí no hay nada más. Y ese es el patrón que la iglesia debe tener, es el patrón que nos está dejando el libro de los Hechos. Entonces se separan y se unen ¿para qué? Noten, se separan y se unen para la enseñanza de los apóstoles. Noten ahí el 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo primero en la lista. Y es por eso que debemos comenzar con esto. Es muy importante que lo hagamos. Lo primero que los cristianos deseaban era tener la enseñanza de los apóstoles. Ellos codiciaban esta enseñanza con la totalidad de su ser. Yo le pregunto entonces, ¿desea usted las enseñanzas de los apóstoles? Dios les conceda que así sea, que la deseen con todo su corazón. Ese anhelo por la enseñanza de los apóstoles dice algo tremendamente importante, y es que el cristianismo no es sentimiento, no es un sentimentalismo, no es una experiencia que se vive. Cuando los hombres y las mujeres se convierten en cristianos, por supuesto, experimentan un cambio radical en sus vidas que nunca habían tenido, pero no es solamente eso. Y debo enfatizar esto porque hay muchas formas de experiencias. Muchos tienen experiencias emocionales con sectas, cosas que nunca habían experimentado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre convertirse en cristiano y tener una experiencia de estas? ¿Qué diferente hay al tener una experiencia emocional o un cambio como resultado de la psicoterapia o algo así, o de la psicología, con la verdadera conversión? Porque la enseñanza difundida por las sectas puede producir un cambio. Los seguidores de una secta hablan de que sus vidas están siendo transformadas. La psicología también puede producir un cambio de comportamiento. Entonces, ¿cómo se nota la diferencia entre una experiencia que es cristiana y una que no lo es? Porque la transformación es real, es una experiencia real que el cristiano siente, pero ¿cómo lo puedo diferenciar de lo que en realidad es una experiencia cristiana y una que no lo es? Y solo hay una respuesta, y es que la encontramos aquí. Los cristianos que recibieron gustosamente la palabra de Pedro, esa palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Nunca habría habido una iglesia primitiva si no fuera por esa enseñanza de la palabra. Así que estamos obligados a enfatizar que la enseñanza es lo que se recibe después de haber recibido la salvación. Es el primer deseo. Eso es lo primero que viene a aquellas personas que están convertidas, es lo primero que desean después del cambio. Fue esa predicación de Pedro, su enseñanza, su doctrina, lo que los unió a cada una de estas personas a la iglesia. Y ellos reciben gustosamente su palabra y fueron bautizados en el versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué creían? ¿Por qué querían más? ¿Por qué querían más de eso?
¿Por qué estas personas querían esta enseñanza? ¿Por qué se reunían todos los días en una parte del templo que se les permitía reunir para recibir esas enseñanzas? ¿Por qué querían escuchar la exposición de la verdad por parte del apóstol? Para nosotros entender esto es muy importante. Vivimos en una época en que la gente busca solo algo superficial, busca experiencias espirituales, buscan que le hagan el milagrito, que lleguen allá y alguien habla y les haga el milagro. Muchos dicen acá que cuando vienen a la comunidad de gracia es mucha palabra y la música, eso dicen, que no les hace sentir lo que sienten en otras partes. Me lo han manifestado y algunos que se han ido. Es que yo no puedo con la música de comunidad de gracia. Yo digo, pero ¿a qué viene? ¿A la música? Con eso lo que la gente está tratando de decir es que no están interesados en la predicación, en la enseñanza. Y lo que quiere es reemplazar la predicación y la enseñanza por experiencias espirituales. Pero así no era en la primera iglesia. Lo que los hermanos de la primera iglesia vieron fue la necesidad, la prioridad de la enseñanza de los apóstoles. En la iglesia primitiva vieron la enseñanza como una necesidad. La gente perseveraba en la doctrina todos los días. ¿Qué necesidad es esa? Veían eso como algo con lo que no podían vivir, sin lo que no podían vivir. ¿Por qué querían entonces esta doctrina? Hay muchas respuestas, pero permítame darle algunas de ellas. Más tarde, el mismo apóstol Pedro escribe una carta a varias personas cristianas y esto es lo que les dice. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. En otras palabras, escuchar la palabra de Dios es una necesidad. Si los hombres y las mujeres nacen de nuevo y son convertidos en cristianos, deben desear la palabra como un bebé desea su alimento. El bebé no entiende mucho, pero tiene un apetito feroz por la leche. Él la desea más que nada. Por supuesto, esto es la prueba del hecho de que ese niño está vivo, que desea el alimento. Está vivo y quiere la leche materna y con razón la necesita. Es exactamente lo mismo con el cristiano. Usted simplemente no puede ser cristiano y no tener ningún deseo de conocer más acerca de la verdad. Es imposible. Puedo decirlo de otra manera. Aquí habían personas que de repente habían escuchado algo maravilloso, algo que no habían escuchado nunca antes. Y esto es lo más asombroso, que habían escuchado y los predicadores habían dicho, y hay más. No se lo voy a poder contar todo ahora. Así que la gente tenía miedo de perderse algo en ese momento, por eso estaban ahí todo el tiempo, no se podían ir, no se iban. Entonces yo pensando, no entiendo cómo algunas personas cristianas parecen querer el mínimo de enseñanza. Pero hay algunos que no se pierden ni una sola de las enseñanzas. Vienen todas las veces, participan de todos los estudios. No hay sea que me pierda algo cuando no esté en la iglesia. No hay sea que no escuche lo que sigue. ¿Cuál es el pasaje que sigue? Eso es algo maravilloso. Estar en la casa del Señor escuchando su palabra. Es maravilloso escuchar la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo obra. Y ver el Espíritu Santo obrando en la vida de todos es maravilloso. Nunca se sabe lo que puede suceder. Nunca se sabe cómo puede transformar una vida. ¿Qué pasaría? Piensen en eso. ¿Qué pasaría si Él viniera repentinamente en su gloria y su poder y usted estuviera aquí en la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Qué gozo sería? Pero ¿qué tal que lo coja flojeando en la casa y no en la iglesia? ¿O qué tal que lo coja en cine? ¿Qué mejor que estar en un sitio escuchando su palabra día a día como estas personas hacían? Estas personas en Hechos
los que estaban allí no corrían ningún riesgo, querían todo lo que pudieran aprender de las enseñanzas de los apóstoles. Tenían miedo de perderse alguna joya preciosa que se dijera. Y yo les digo, todo eso es el incentivo o el instinto mejor del cristiano, es un instinto, porque eso es lo que quiere. He escuchado de muchos que una vez que conocen la verdad, casi que pueden pasar día y noche exponiéndose a la predicación, todo el tiempo. Muchos de ustedes están haciendo un esfuerzo de venir aquí un miércoles en la noche para exactamente eso. Pero hay más razones. Piense un poco más de por qué querían estas personas escuchar más de esta enseñanza. Yo creo que se dieron cuenta de su ignorancia. Estaban estas personas allí que habían gritado: fuera con él, crucifícalo. Recuerden que estas personas son las que lo llevaron a la crucifixión. Ellos pensaban que sabían todo acerca de Jesús. ¿Quién es este tipo? Habían dicho: este es un carpintero, el nazareno. ¿Quién es él para afirmar que es el Hijo de Dios, que es el Salvador? Fuera con él, crucifíquenlo, deshagámonos de él. Estos que están acá eran los que lo llevaron a la cruz. Ellos pensaban que eran inteligentes, así como la gente piensa hoy que es inteligente, que negar el cristianismo y burlarse del mensaje de la iglesia cristiana es muy inteligente. Pero estos, en hechos, de pronto se despertaron, estaban compungidos, apuñaleados en sus corazones, fueron condenados, y los que descubrieron fue su terrible ignorancia, que al final no sabían nada. Habían cometido el error más trágico que hombres y mujeres puedan cometer. Estaban ciegos y viviendo en tinieblas, pero de repente se les abren los ojos a ellos. Y yo les digo que no puede convertirse una persona en cristiana sin que sea humillado. Fueron humillados en su conocimiento, creían que lo sabían todo y fueron humillados al darse cuenta que no sabían era nada. Y no hay cristiano que entre al reino de los cielos si primero no es humillado. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, dice Jesús en Mateo 18:3. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de que llegue a ser sabio, dice Pablo en 1 Corintios 3:18. Lo primero que les sucede a los que se convierten en cristianos es que están convencidos de su ignorancia y están convencidos de su oscuridad. Y una vez que se les ha mostrado esto, entonces están aterrorizados de que todavía sean ignorantes de las cosas vitales. Entonces dicen: debo escuchar, debo saber, quiero más, deme más. No quiero quedarme en la ignorancia por más tiempo. ¿Cómo pasé toda mi vida sin saber nada? Es la experiencia de todos, es mi experiencia. Yo dije, pero tantos años viviendo en la oscuridad, no puede ser. Tengo que estudiar y conocer y más. Es la misma experiencia de todo cristiano. No hay una experiencia diferente. Todo el cristiano debe buscar más y más. ¿Se ha dado cuenta entonces de su ignorancia? Cualquier hombre o mujer que piense muy alto de sí mismo es simplemente ignorante. Qué difícil es aceptar esto. Qué difícil es aceptar nosotros mismos, aceptar la ignorancia. Es solo este evangelio el que puede disipar esa ignorancia, el que puede dar entendimiento y conocimiento. Yo le pregunto, ¿qué sabe acerca de Dios? ¿Qué sabe acerca de la vida? A veces se habla tan grandiosamente y con tanta ligereza, pero ¿qué sabe? El evangelio nos convierte y nos da entendimiento y conocimiento. Nos convence de nuestra ignorancia. Y los que saben que son ignorantes, es una muy buena virtud saber que es ignorante, porque si es ignorante tiene hambre y sed de conocimiento.
Si yo sé que no sé nada, lo primero que quiero saber es cómo funciona todo, quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. Y ellos, estas personas, por supuesto, no quieren ser mantenidos por más tiempo en la esclavitud de la oscuridad y de la ignorancia. Por eso los cristianos en Jerusalén se reunían diariamente, porque querían saberlo todo. Ellos querían conocer más, entender más y más de esta tremenda cosa que les había sucedido. La pregunta natural es esto: ¿qué es? ¿Qué les pasó? Eran bebés recién nacidos y querían entender, tener una explicación de lo que había sucedido. Habían entrado en un nuevo reino. Se habían dado cuenta de que era una vida maravillosa y por eso querían saber más y más de ella. ¿No le pasa que cuando tiene algo bueno, realmente bueno, quiere más y más? Simplemente piensen en el helado de pistacho que vendía nuestro amigo Juan Pablo. Difícil parar, era un helado delicioso, más y más y más. Y no estoy hablando de, eso es algo que no tiene nada de peso en lo que estamos hablando. La espiritualidad, las verdades espirituales son gigantescas y entre más y más conozca, eso debe ser el deseo de cada corazón de cada uno. Por eso ellos dijeron, esto es solo el comienzo, queremos escuchar más. Al igual que los bebés recién nacidos, querían crecer y desarrollarse. Pero podemos ir un poco más allá, porque ellos lo hicieron, ellos lo hacían. Ellos querían aprender más sobre la verdad. ¿Para qué? Para poder ayudar inclusive a otros. Estos eran hombres y mujeres comunes, como usted y yo, con padres, hermanos, esposos, esposas, hijos, y sus ojos se han abierto. Habían visto el peligro de su posición, habían visto la oscuridad de su existencia, estaban en este nuevo reino con todas esas maravillas, pero sus seres queridos todavía estaban por fuera y estaban preocupados por ellos, querían ayudarlos. ¿Y cómo podían hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden entender mejor? No podían ir a decirles a ellos, es que yo tuve una experiencia maravillosa. Eso no ayuda a nadie, la experiencia. Al igual que los bebés recién nacidos, no estaban en condiciones de responder, de traer el evangelio. Hay muchos que, como bebés recién nacidos, salimos a predicar el evangelio y lo único que hacemos es disparar un poco de pólvora mojada y nadie sabe nada porque ni siquiera conocemos la verdad. Ni siquiera sabemos dónde está dentro de las Escrituras ningún texto, pero queremos que todo el mundo lo sabe porque pensamos que la experiencia es suficiente. Por eso necesitamos conocer más doctrina, conocer las verdades. Así que deseaban la enseñanza, deseaban la instrucción, la información que los apóstoles estaban dando para que pudieran ayudar a otros. Este mismo Pedro, escribiendo en su primera epístola, dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Si alguien le pregunta acerca de lo que hizo el fin de semana, ¿usted qué responde? No, fui a la iglesia, está bien. ¿Y qué hacen allá? Le pueden preguntar. ¿Por qué va? Bueno, porque siempre he ido, todos los domingos voy. Continúa el que le pregunta, ¿y qué le atrae? ¿Qué hace allí? ¿Para qué va? ¿De qué se trata lo que hacen allá? Y si no puede responder, qué pobre cristiano es. ¿Qué oportunidad tan grande está perdiendo? Verá, los cristianos son hombres y mujeres que saben, que conocen. Se les enseña por qué son lo que son y pueden decirle a otros lo que deben hacer. Entienden las doctrinas y pueden comunicarlas. Estas personas en Hechos clamaron mientras Pedro predicaba, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál habría sido su posición si Pedro se hubiera vuelto y les hubiera dicho, yo realmente no sé qué hay que hacer? Porque él estaba también asombrado por lo que estaba pasando allí.
Yo, Pedro, he tenido una experiencia maravillosa, hubiera dicho, pero no sé muy bien de qué se trata. O he sido criado de esta manera. Alguno dirá, es que yo así me criaron. Y ese es mi temperamento. Y es que a mí resulta que me gustan las cosas del tipo espiritual. Si él hubiera respondido de esa manera, todo hubiera sido inútil. Pero Pedro dio respuestas específicas. Y usted y yo debemos estar capaces en hacer lo mismo. Sus vecinos pueden estar en grandes problemas. Su matrimonio puede estar rompiéndose. O puede estar pasando sus vecinos por algo de tristeza, sus familiares, por duelo, por decepción. Sus vidas pueden estar siendo destrozadas y no saben dónde encontrar ayuda. Además de todo eso, el mundo se ríe de estas personas. Están esperando una palabra de aliento. Y la gente en Jerusalén era lo que querían entender las doctrinas, entender las enseñanzas de los apóstoles para poder ayudar a los otros y ayudarles en el camino de la salvación, de la liberación. Estas son razones que los hicieron continuar y se dedicaban estas personas continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y hay más. ¿Por qué se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles? Hay otra. Y lo que hacemos acá y en todos los estudios es enseñar la doctrina apostólica porque no hay otra, no hay otro tema, no hay otra enseñanza. No estoy acá para decir qué es lo que yo pienso. De hecho, es lo que más me gusta del ministerio. No tengo que ser creativo, solamente tengo que repetir lo que los apóstoles dijeron. Lo que enseñan ellos es lo que yo trato de enseñar. Simplemente estoy repitiendo el mismo evangelio. Estoy predicando las escrituras, la doctrina apostólica. Por eso enseñamos teología bíblica, porque es que no hay otra. Y las enseñanzas de los apóstoles eran las únicas. Y todo lo que ellos decían están llenas de doctrinas. Las enseñanzas de ellos hablaban de la salvación, hablaban de quién es Jesús, de cómo debemos vivir en este mundo, de cómo debemos servir en la iglesia, de qué es pecado, de cómo orar, de cómo vivir en el matrimonio. Es decir, que la enseñanza de los apóstoles, lo que encontramos allí, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No necesitaban nada más. Y hay más. Es una verdad que es la misma verdad para todo el mundo, en el lugar donde se encuentre. Y esa es la manera de resolver cualquier duda. En Hechos, si lo recuerdan, en Hechos, capítulo 15, se presentó una duda. Y por eso se celebró el primer concilio, el concilio de Jerusalén, para resolver la duda. Y la resolvieron, examinando las escrituras. Todos llegaron a un acuerdo y cualesquiera que fueran las diferencias, se resolvieron a la luz de las escrituras. Todos creían la misma verdad. De hecho, tenemos declaraciones específicas en ese sentido de Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba siendo interrogado en Corintio acerca de si él era un apóstol, es así como responde. En 1 Corintios 15:2 dice, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y luego Pablo empieza y les da el contenido del evangelio después de esos versículos. Y luego más adelante en el versículo 9 y 10 hace esta afirmación, dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo dice explícitamente lo mismo en Gálatas 1 y 2. Y encontramos que el apóstol Pedro, pagándole tributo a Pablo, se refiere a sus escritos como las escrituras. Segunda de Pedro 3:16. Una vez más, el apóstol Pablo dice que la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. No hay otro fundamento, es que no hay otro texto. No hay otro libro, este es el único.
Este no es un fundamento cambiante. Jesucristo es la piedra angular. Ese es el mensaje que encontramos en las Escrituras, es el mensaje apostólico, es la enseñanza de los apóstoles, es la instrucción de los apóstoles. Y luego, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, los padres de la iglesia se reúnen en conferencias y en grandes concilios. La falsa enseñanza está entrando, ¿y cómo la evaluaron? La evaluaron a la luz de la doctrina. A la enseñanza, la evaluaron a la luz de la enseñanza de los apóstoles. Y así fue como formaron los credos, o formularon los credos. El credo de los apóstoles, que en realidad no fue escrito por los apóstoles, sino que representaba su enseñanza. El credo de Nicea, el credo de Atanasio. Todos estos credos de la iglesia expresan la unidad de la doctrina. Y cuando llegamos a las grandes confesiones del periodo de la Reforma, sucede exactamente lo mismo. Ya sea la confesión bautista o la confesión de fe de Westminster, se reúnen un grupo de personas y hacen unas afirmaciones. Estas confesiones acerca de las grandes doctrinas de la enseñanza cristiana. Así que el punto que estoy aquí estableciendo es que los primeros creyentes en Jerusalén se reunieron para escuchar la enseñanza en particular, no especulaciones, no un hombre levantándose y diciendo, Dios me dijo. No, el conocimiento moderno me ha enseñado esto. No, no es esto. Escucharon un mensaje dado por el Señor resucitado a los apóstoles y eso fue lo que predicaron. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa enseñanza? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Y la pregunta también le hago es, ¿conoce esa enseñanza apostólica? ¿La ha creído? ¿La ha recibido? ¿Quiere saber más al respecto? El mensaje sigue siendo el mismo, no hay otro mensaje. Y este mensaje se resume en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Hechos 2:38 ya nos ha dado un resumen. Arrepentidos, ese es el mensaje. Arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Él también ya les había explicado acerca de la muerte en la cruz. Versículos 22 y 24 del capítulo 2 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no lo puede sostener. 24. Espere que yo tengo acá una palabra diferente. No es posible que quedara bajo el dominio de ella. No es posible. Esta es la enseñanza apostólica. Se resume nuevamente en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Dice, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa fue la predicación apostólica. Esa es la enseñanza cristiana. Comienza con Dios y no comienza con los hombres. No comienza con los acontecimientos modernos. No comienza con la biología ni con la geología. Comienza diciendo, en el principio Dios, el creador de todo el universo y el sustentador del universo lo hizo todo. Dios es santo, con eso inicia, Dios es santo. Dios es un ser justo, Dios es luz, Dios es sabio, es poderoso y Él tiene ira por el pecado y por el pecador. Este mundo lo hizo Él, hizo a los hombres, hizo a las mujeres, a su imagen, personas hechas a su imagen, a la imagen de Dios. No criaturas que van por la vida simplemente
comiendo y bebiendo y disfrutando el sexo como si fueran animales de corral. No, no. El hombre hecho recto y justo es un reflejo de la gloria divina. Y luego la caída, la rebelión de Adán y Eva. Y eso trajo consecuencias, trajo vergüenza, trajo el caos, la miseria, la infelicidad. Y los hombres y mujeres entonces necesitan la salvación y el juicio de Dios está sobre todo. Esa es la enseñanza apostólica. Pero a los hombres y mujeres modernos no les gusta. No, dicen, no tanto de doctrina, sino más bien vamos a hablar de una forma de vida, que el cristianismo es una forma de vida. Y quieren dejar la doctrina de lado. Lo que estamos hablando es doctrina, solamente. Esa es la verdad, este es el mensaje de Dios. Y el Hijo de Dios es la prueba de ello. ¿Por qué vino al mundo? Ahí está la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si las personas no creen en el Hijo de Dios, van a perecer, porque les sigue el juicio. Pero Juan 3:16 dice, y algunos pensarían, es el versículo más maravilloso de la Biblia, y yo creo que sí. Muy bien, si dice usted lo mismo, si es el más maravilloso de toda la vida, pues créalo. En este mensaje está Dios, está el hombre, está la caída y está la condenación. Y la única manera de escapar de esto es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa palabra, esa persona bendita que nació como un bebé en Belén, que se encarnó. Esa es la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, y es pura doctrina, no es más que doctrina. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Dios vino y redimió a su pueblo. El Hijo vino, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Cómo? Tomando todos nuestros pecados sobre sí mismo, llevando todo nuestro castigo, siendo heridos por las llagas que merecemos, muriendo en nuestro lugar. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muriéramos al pecado y viviéramos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Luego vino el don de la nueva vida en el Espíritu, la posibilidad de un nuevo comienzo. No solo mis pecados son perdonados, soy hecho hijo de Dios. Tiene una nueva naturaleza, ha nacido de nuevo. Es una persona nueva. El Espíritu de Dios está en usted, capacitándole, fortaleciéndole, santificándole progresivamente. ¿Para qué? Para prepararle para la vida eterna que le espera en Cristo. Ese es el mensaje apostólico. Y eso es lo que estas personas anhelaban escuchar diariamente. Doctrina, doctrina, hábleme más de doctrina. Todos los días querían ellos estar ahí. Ellos sabían que tenían una vida nueva. Necesitaban más, no podían contenerse. Todavía estaban en el mundo. El mundo y la carne y el diablo son poderosos y nosotros necesitamos más. Cuéntenos más de esa enseñanza. ¿Querían saber lo que es estar en Cristo? ¿Qué es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria? ¿Querían saber eso? ¿Querían saber más acerca del Espíritu? Ese Espíritu que puede cambiar a las personas y darles poder. ¿Querían saber más acerca del mundo que venía? No de este mundo malvado, sino de ese mundo futuro, de las alegrías que hay allá. ¿Y quién podría enseñarles todo eso sino los apóstoles? ¿Y cómo lo supieron? Los apóstoles, porque Cristo se los había revelado. Así que continuaron firmemente en la doctrina y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, estas son las únicas cosas que importan en realidad. No soy experto en política, no sé qué va a pasar con el presidente, no conozco el futuro de este mundo,
no sé lo que está sucediendo en el Congreso, no sé nada de las decisiones del gobierno de acá. No pierdo tampoco su tiempo hablándoles de cómo los republicanos o los demócratas están peleándose estos 2 días en las elecciones en Estados Unidos. No estoy aquí para que organicemos campañas en contra de esto o de aquello. Estoy aquí para decirles lo que ha sido entregado por los apóstoles. La única autoridad que tengo y su mensaje es que ustedes y yo y toda la humanidad tendremos que dar cuentas al Dios justo. Y que todos nosotros, como somos por naturaleza, no podemos. No se sostendrán los impíos en el juicio. Los impíos son como la paja que se lleva el viento, dice el salmista, Salmo 1. Y esto es lo que importa. Cualquiera que sea el futuro político, cualquiera que sean los gobiernos que vengan y se vayan, somos almas vivientes y estamos frente a Dios y a la eternidad. Ese es el mensaje que tenemos. El mundo es un mensaje pasajero, en el mejor de los casos. Todos tenemos que morir y nuestro tiempo es corto. La vida no es más que un aliento, un vapor. Y la pregunta suprema es, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios, como dice Job en 9:2? ¿Cómo puedo obtener el perdón de mis pecados? ¿Cómo puedo obtener una nueva vida? ¿Cómo puedo comenzar a vivir de una manera digna? ¿Cómo puedo perder el miedo a la muerte y a la tumba? ¿Cómo puedo prepararme para esa eternidad que viene? Gracias a Dios le damos por la doctrina apostólica, porque se ocupa de estas preguntas, las responde. Y es la única enseñanza que lo hace. Los filósofos no lo saben. Pueden hablar inteligentemente, pero no pueden responder. No hay nada bajo el sol que se ocupe de sus problemas, de las preguntas fundamentales y esenciales, excepto esta doctrina apostólica. Gracias a Dios le damos por ello. Gracias a Dios que Él es claro. Lo que encontramos acá es claro para nosotros. Gracias a Dios que se ha predicado a través de los siglos. Gracias a Dios que es tan cierto como lo fue hace 2000 años. Gracias a Dios que el Evangelio es eterno. Nunca habrá otro porque trata de su Hijo, del Hijo eterno que vino a este mundo para nuestra salvación. Mi querido amigo o mi querido hermano, ¿ha creído, ha recibido esta doctrina apostólica? Puede probarlo de una manera simple. Si ha creído esto y lo ha recibido, tiene nueva vida, vida espiritual. Y esto se mostrará de esta manera. Tiene hambre y sed de más. Se convertirá en su mayor deseo, en su mayor interés en esta vida. Si no tiene deseo, está muerto. Ya sea que sea miembro de la iglesia o no, ya sea que venga acá. Si la Biblia todavía es aburrida, si encuentra la oración difíciles y es más una tarea, está muerto. Y por lo tanto, no le queda sino una cosa que hacer: ir a Dios, arrepentirse, confesar su pecado y decirle que se da cuenta de que está muerto y pedirle a Él que le dé vida, que sople su espíritu sobre usted, que le dé vida entre los muertos. Y Él no le rechazará. Y en esto tengo autoridad porque es lo que dice la palabra. El que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Tome del agua de vida que Él solo le puede dar. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos anima a seguir buscando tu verdad, a seguir buscando el entendimiento de lo que tú has dejado en las Escrituras. Gracias, Señor, por ese deseo que pones en nuestro corazón para buscar más de ti. No lo quites, Padre. Nunca
nos permitas que estemos complacidos con lo que ya sabemos acerca de ti, que siempre estemos con ese afán, con ese deseo, con esa pasión por conocer más de ti. No permita, Señor, que pase un día sin que estemos meditando y buscando una verdad, buscando lo que tú tienes para nosotros en tu Escritura, Señor. Ayúdanos a ser transformados por medio de ella, porque sabemos que es lo que nos has dejado, sabemos que es tu voluntad que seamos transformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén.